En política lo importante no es tener la razón, sino que la razón se la den a uno. Konrad Adenauer, primer canciller de la República Federal de Alemania y uno de los padres de Europa. Me imagino que les suena Konrad Adenauer a ustedes dos. Estamos en una nueva edición de Manos Libres aquí en El Pensador.io por un periodismo libre, independiente y siempre al servicio de la democracia. Te saludo en primer lugar, Miguel Mendoza. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va en esta fría noche de Santiago? Muy bien, muchas gracias. Y claro, sabias palabras de Konrad Adenauer, pero parece no aplicarse en esta parte de este mundo en la actualidad. Así es, y estamos con un entrevistado muy especial, muy interesante su perfil. Se trata de Enrique Morales Meri. Ustedes lo tienen que haber leído muchas veces en columnas de opinión, participa en foros, en debate involucrado en la política. Es cientista político en la Universidad Católica de Chile, máster en estudios políticos aplicados en Madrid y en el Instituto Universitario Ortega y Gasset. También en la Universidad de Nueva York, doctorando de la Universidad de University of York en Inglaterra. Mismo dijo antes de empezar este programa que había vivido también en Europa. Miembro del Instituto Internacional de Filosofía y Estudios Sociales, académico magíster en gestión de gobierno de la Universidad Autónoma de Chile, investigador proyecto Democracia Universidad Miguel de Cervantes y muy interesado en la política. Enrique Morales Meri, te saludamos desde aquí, para todo Chile, para Latinoamérica y también para Europa. ¿Cómo estás, Enrique? Un gusto tenerte en nuestro programa. Igualmente, agradecido de la invitación, saludarlos con mucho cariño, Mario, Miguel, y nada, yo feliz de estar con ustedes y pasar este momento de reflexión distendido, Sí, que es lo sí. que buscamos. Es un momento de conversación, de un relajo un poquito de esta efervescencia política que se está viviendo, en que todo es malo, todo es absolutamente malo, lo que hace el contrario es malo, lo que hago yo está bien, en fin. Voy a dar un consejo primero que todo a todas nuestras audiencias, en Chile especialmente, que nos ven, bueno, nos ven mucho en Argentina, en Colombia, en Venezuela, incluso en España, en fin. Pero para los que están en Chile o los que quieren venir a Chile, no se hagan problema con las cosas judiciales. Si tienen que publicar una citación, una posición efectiva, el extravío de un cheque, incluso un remate, si el tribunal se los ordenó o ustedes quieren hacerlo, fácil. Hágalo en www.elpensador.io/lex. Es mucho más rápido, sin complicaciones, es más fácil, es barato. Avisos legales en elpensador.io/lex. Vamos entonces a entrar en materia con Enrique Morales Meri, por un periodismo libre, independiente y siempre, siempre al servicio de la democracia aquí. Eh, Enrique, desde tu perspectiva de politólogo, ¿cómo podrías describir el momento actual que está viviendo el país? Porque podemos, habitualmente el ser humano es así, vive en base al pasado y al futuro, ¿cierto? Lo que pasó antes, sacamos la cuenta, cobramos las cuentas, en fin, y soñamos y proyectamos el futuro, avisoramos catástrofes que nunca ocurren, apocalipsis que nunca se producen. Pero el momento político actual, estamos hablando de fin de mayo, principio de junio, eh, analizando lo que está haciendo la izquierda, la derecha y el nuevo centro, digamos. ¿Cómo describirías, cómo dibujarías tú como politólogo, como cientista político, el estado actual de las cosas? Lo primero quería recoger la frase con la que iniciamos este programa de Konrad Adenauer, porque es decidora respecto a la respuesta que quiero dar. Cuando a ti el otro te da la razón, en ello subyace algo muy importante. No es que esté reconociendo en ti el uso de la razón, porque eso es un hecho de la causa, en la medida que hay una conversación, que hay una persuasión. Lo que está reconociendo es el paso posterior a toda racionalidad, que es la razonabilidad. Está diciendo que lo que tú estás expresando resulta razonable. No está diciendo que poseas la verdad, no está diciendo que lo que tú estás señalando es lo mejor, está diciendo que incluso a pesar que puedo llegar a tener diferencias con tu persona, con tus ideas, con lo que quieres expresar, todo lo que tú estás diciendo es razonable. Perfecto. Y eso es poderoso, porque permite construir una idea de razón pública, de algo mucho más panorámico, superior a la trinchera y que permite llegar a los acuerdos, permite generar conversaciones, permite generar negociaciones, permite
articular deliberaciones. Entonces, tu pregunta es muy atingente, porque el momento que estamos viviendo en Chile, si uno tuviera que dibujarlo, es exactamente lo contrario. O sea, hoy día habitamos un triángulo con dos sectores que han coqueteado con los extremos, la derecha y la izquierda, y que a partir de ese coqueteo, la mitad de esos sectores se ha alejado intentando, no siempre de manera exitosa, reencontrarse con el centro político. Podríamos hablar ahí, digamos, de sectores como el socialismo democrático o sectores como Chile Vamos. Claro. Pero el centro político, el problema que ha tenido en el último tiempo es que ha aparecido en escena, pero ha carecido de un contenido consciente del potencial que tiene. De alguna u otra manera ha gastado tiempo en reconstruir lo que eran, en algún minuto de la historia de Chile, el Partido Radical, la democracia cristiana, algunos sectores liberales, y ha terminado siendo Mm. un conjunto de, más claramente, de personas que venían del mundo de la centroizquierda o que venían del mundo de la centroderecha. Pero todavía podríamos decir que hay una fase de construcción, de adecuación para llegar a un centro político con identidad propia. Entonces, lo que tenemos de alguna manera hoy en este país es un 3/3, pero con un lenguaje diferente a la situación anterior al quiebre institucional. Perfecto. Estamos con Enrique Morales Meri en Manos Libres en el Pensador. Punto yo. Miguel, tu siguiente pregunta. Sí, mira, Enrique, muchas gracias. Mira, hoy tenemos un Congreso bastante atrincherado, hay que decirlo. Además, hay 21 partidos políticos disgregados. Es muy difícil gobernar y además tenemos un Congreso polarizado. ¿Cuándo y por qué se perdió la política de los acuerdos? ¿Y cómo se podría así recuperar? Súper buena la pregunta porque tiene un valor histórico que, del cual no se ha sacado punta, digamos. Eh, si uno mira la historia de la transición, de alguna u otra manera hablamos de los 30 años como un continuo integrador que no es tal. Eh, uno podría de alguna manera identificar incluso en esos 30 años periodos de 10 y 10 años para poder ilustrar lo que realmente pasó. Hay una primera etapa que es propiamente tal, la etapa de la democracia de los acuerdos, que de alguna manera engloba fuertemente al gobierno de Patricio Aylwin, Eduardo Frei y parte del gobierno de Ricardo Lagos. Pero ya en el gobierno de Ricardo Lagos se produce un momento, que es a propósito del MOP Gate, donde hay un quiebre respecto a lo que se entiende por un acuerdo con un trasfondo democrático reflexivo, digamos. Y se accede a algo que está más cercano a la negociación pragmática. O sea, el interés de salvar naturalmente el sistema político democrático, pero al hacerlo, uno introduce elementos que para cierta parte de la ciudadanía es más bien produce anticuerpos, produce rechazo. Es como, mira, aquí la clase política está salvando los muebles a costa de mantener la paz social. Eh, y ahí es donde se fractura el ideario de la transición entre quienes siguen manteniendo la estabilidad democrática, la gobernabilidad democrática y la paz social, y entre quienes empiezan a reconocer que el alto precio que se está pagando es la falta de legitimidad, la falta de representatividad
y la falta de la integración sociopolítica a ciertos sectores de la población respecto a cambios socioeconómicos que se vienen dando. Y de alguna u otra manera, en el ámbito popular general, existe la idea de que los políticos se están protegiendo a sí mismos y que la corrupción se estaba escondiendo debajo de la alfombra. Entonces, si uno se acuerda de aquello ocurre alrededor de la última etapa del gobierno de Ricardo Lagos, año 2005, no es extraño, no es extraño que durante esta segunda etapa, estos segundos 10 años, digamos, uno vea que empieza a originarse el germen de la protesta, de la manifestación más radicalizada. Y ahí uno tiene los pingüinos del 2006 y uno cierra la etapa, de alguna u otra manera, con la antesala a lo que va a ser la manifestación fuerte del año 2011, que nos va a mostrar cómo empieza esta última etapa, la etapa en el fondo que nos lleva hasta el hoy. Y esa última etapa empieza justamente con una protesta que al principio es bastante impolítica, vale decir, improductiva políticamente hablando. O sea, que hace ruido, pero que no produce un efecto político. Si uno tuviera que buscar un dicho popular, mucho ruido, pocas nueces, digamos. O sea, el efecto termina siendo improductivo políticamente. Y la patrulla juvenil de esa época, Jackson, Vallejo, Cariola. Cariola y el mismo Boric, se dan cuenta que eso tiene que cambiar, porque si yo quiero empujar una reforma profunda educacional, si yo quiero empujar el efecto gratuidad, tengo que dialogar con el Parlamento. Entonces, la última etapa de la protesta del 2011 termina justamente en un acuerdo, en un diálogo al interior del Parlamento. Yo diría que este es el punto más alto de la protesta que viene del mundo de lo que hoy catalogaríamos de extrema izquierda. Porque en ese punto, esa izquierda nueva, esa izquierda que tanto aplaude Carlos Ruiz, digamos, en esa etapa me refiero, Y que le es influyó, bastante, digamos. es bastante influyente, es bastante efectiva, está en el carril correcto. O sea, si me preguntan a mí si yo tuviera que trasladarme a la conciencia colectiva de esas personas, yo creo que hacen el contrapunto, permiten justamente el reordenamiento de fuerzas y obviamente, ¿qué es lo que logran? Logran no solamente dialogar con el Parlamento, no solamente manejar la agenda, no solamente aprovechar las cuotas de poder de la clase política tradicional y que termina intentando sacar créditos de esto, pero que naturalmente abre la puerta a una nueva clase política que inaugura esta última etapa. Y esa nueva clase política, naturalmente, eh, accede al poder político parlamentario. O sea, entra en el juego de la democracia representativa. Y en algún minuto se reúne con otro grupo que venía, que es el grupo del Partido Comunista, que venía también eh, queriendo entrar al juego de la democracia representativa al interior de la nueva mayoría. Entonces, y con esto termino la idea, el 2019, en el estallido, ¿con qué nos encontramos? Con los nuevos y los viejos rebeldes, en un mismo punto. Los nuevos y los viejos rebeldes se encuentran en un mismo punto, el Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Y para qué se encuentran? Para cerrar esta etapa que creo yo viene forjándose desde el año 2005, que es el cuestionamiento subterráneo e interno a la insatisfacción con una transición política que para ellos, y desde su perspectiva, estaba transando los cambios profundos necesarios para Chile. Perfecto. Perfecto, muy buena la explicación de Enrique Morales Meri, cientista político y varios pergaminos más. Estamos conversando con él respecto al momento político que estamos viviendo. Lo decía el mismo Enrique, está todo mal, está todo, no hay ninguna cosa positiva prácticamente en la política chilena actualmente. Y se habla siempre mucho de liberalismo, como que el ser liberal es una medalla que muchos se han colgado para quedar bien. Eh, Hay mucha gente de derecha dura que se ha dicho liberal y al final no lo son, siguen siendo conservadores.
Pero te quiero preguntar, volviendo un poquito, tú hiciste una división muy interesante de los 30 años en tres periodos de 10. Eso nunca lo había escuchado y me parece muy atinado decirlo. ¿Cuál de los gobiernos de los 30 años, incluidos los de Sebastián Piñera, fue el más genuinamente liberal? Porque liberal es como una virtud a esta altura. Yo soy liberal, pero bueno, todos somos liberales al final, ¿no? Bueno, yo tenía un profesor muy querido, Óscar Godoy Arcaya, que falleció hace un poquito tiempo atrás, que un poco en broma, un poco en verdad, siempre decía, todos somos liberales hasta que nos damos cuenta, digamos. Claro, Alguien nos tiene que venir a decir, oye, pero si tú eres liberal, cómo no te diste cuenta antes? claro. Eh, a ver, yo personalmente me considero liberal con un adjetivo, un liberal comunitario, que es una manera de ver el liberalismo, una manera alternativa, no es tradicional, digamos. El liberalismo comunitario en alguna medida es bastante nuevo, es una corriente que se ha venido forjando desde hace poco más de 30, 40 años y que recoge un poco también los cambios propios de lo que significó naturalmente eh, el derribe del muro de Berlín, digamos, que es el advenimiento de las diversidades, de las minorías marginadas o de las mayorías marginadas también, como en el caso de la mujer. Y acoger esas identidades para que no sean aplastadas por el universalismo liberal tradicional fue el proyecto de este liberalismo comunitario. Ahora, quiero volver a tu pregunta porque me parece interesante, porque hoy en día el liberalismo en el Chile de hoy, perdón, no está bien explicado. Parece una ideología comodín, o sea, la Sí, puede por eso llevar te digo. la puede llevar en la solapa un hombre de izquierda, de centro, de derecha, y en Claro. realidad la gente no sabe a lo Perdona que... que te interrumpa, o sea, liberal puede ser desde Kast, Kaiser, Pepe Out, no sé, po, Lili No, Pérez. no. Eso quiero Ya, aclarar. dale, dale. Voy a tratar de ser lo más didáctico, digamos, pero voy a identificar tres corrientes del liberalismo que se pueden adecuar al continuo de derecha centro-izquierda, que es algo de lo cual uno tradicionalmente en la academia rehuye, porque es muy reduccionista, pero yo no rehuyo si es que eso implica una didáctica, algo que se pueda explicar mejor. A ver, el liberalismo más hacia la izquierda, que naturalmente siempre se va a identificar con la centro izquierda, porque en Chile todavía la izquierda mantiene una identidad más bien socialista o comunista, digamos, o de izquierda posmoderna alternativa como el Frente Amplio. Entonces, en la centroizquierda, básicamente en el PPD o en agrupaciones como alguna vez estuvieron presentes como Ciudadanos y en algunos sectores de demócratas, lo que uno tiene es un liberalismo igualitario, o sea, un liberalismo igualitario y social, donde el énfasis está en la libertad individual, pero con mecanismos de regulación por parte del gobierno para corregir injusticia. Y naturalmente esto colinda con una justicia social, con una política redistributiva, con interés por corregir desigualdades. Y ese es el liberalismo que pone un énfasis en tratar de encontrar un punto en común de conciliación horizontal con conceptos como igualdad y justicia social. Después tienes el otro liberalismo, que es el liberalismo de centro derecha, que yo he visto con mayor claridad en Evópoli, casi en su totalidad, y en algunos sectores liberales de Renovación Nacional. Ese Amplitud liberalismo, también, cabría en eso, amplitud, el fallecido amplitud, sí, el fallecido Amplitud, que alguna vez Carlos Larraín le dedicó con mucho humor el apelativo de estrechez. estrechez. Yo Pero milité en amplitud, pues, bueno. Ya, dale nomás. No, pero a ver, eh, yo también lo entiendo como un partido que adscrito, digamos, al liberalismo de centro derecha. Y en el liberalismo de centro derecha, la importancia está en generar una conciliación entre la política y la economía. Vale decir que hay un liberalismo muy sólido respecto a las bases políticas, a los contrapesos, a los mantenimientos de los equilibrios entre el mundo privado y público, pero al cual se le suma la dominancia de la política sobre la economía. Vale decir, la economía no puede entrar a convertir a la sociedad en una sociedad de mercado.
la economía es exclusivamente una economía de mercado. No puede entrar a transformar a la sociedad en una sociedad de mercado, porque al hacerlo, tanto la economía como la sociedad estarían bajo la lógica del mercado o la racionalidad instrumental económica. Y eso la centro derecha no lo quiere. No lo quiere porque la centro derecha es heredera del liberalismo tal cual fue concebido en la cabeza de Locke, de John Locke o de John Stuart Mill. O sea, un liberalismo que es tributa y es deudor del sistema político. O sea, nace a propósito de una organización política. Y en el centro político, uno tiene otro liberalismo que es un liberalismo de raíz más comunitaria. De alguna manera, Ya, es el liberalismo síntesis, es un liberalismo eh, que intenta lo convergente. Vale decir, que busca tener una horizontalidad entre la comunidad y la libertad. ya. O sea, que cualquier idea que tú tengas de igualdad o cualquier idea que tú tengas de promoción de derechos individuales o de libre mercado, tiene que siempre entender que su base formativa y su base reflexiva es la comunidad. Ahora, entendiendo estos tres, explicado de manera muy gruesa, digamos, estos Sí, tres está bien. liberalismos, podemos reconocer que en la extrema derecha hay un, comillas, liberalismo que más bien es un pensamiento libertario, Sí, que naturalmente viene y tiene su base en el neoliberalismo. Y ese pensamiento libertario, para poder comprenderlo justamente en el continuo que estaba claro, explicando, claro, claro, claro. es la primacía de la economía sobre la política. O sea, si la centro derecha ponía el dique en que la política tenía primacía sobre la economía, en el pensamiento libertario lo que rige la lógica incluso de la política es la lógica de los ciclos económicos. Vale decir que los libertarios lo que buscan es la máxima libertad individual, propenden a el máximo dominio de la lógica de mercado en la convivencia social y además lo que buscan es un Estado mínimo, o sea, una regulación gubernamental lo menos posible, de tal manera que eso preserve la libertad individual y los seres humanos no se sientan medios, sino fines respecto al gobierno O al Estado, digo. o al Estado propiamente tal. Sí. Bueno, es bastante absurdo porque cuando se trata de defensa nacional, los libertarios y los conservadores y los derechistas en extremo defienden al ejército que no es privado. En fin, o sea, cuando se trata de la defensa nacional o de la política internacional, personas como Trump o como Milei no le ha tocado el caso, pero esos extremos de derecha, bueno, se afincan en una necesidad de Estado súper contradictoria, súper falaz, a fin de cuentas. Eh, Que son las contradicciones por lo demás del pensamiento claro, libertario conservador, porque justamente son muy abiertos, lo que no quiere decir que estén en lo correcto respecto al orden económico, pero son muy cerrados respecto, por ejemplo, a temas valóricos sí, o a temas de orden político, cuando el orden político se ve amenazado, como tú bien dices, en aspectos de seguridad. o sea, se autodenominan patriotas, digamos, pero patriotas para el lado privado, pero para el lado de la patria cuando haya un tipo de conflicto con otros países, digamos, es raro. Mira, yo la impresión que tengo que el mal uso de la palabra patriota responde más bien a lo que en inglés se denomina jingoism, que significa patrioterismo. Sí, O claro. sea, una cosa es ser patriotero y otra cosa es Sí, ser po. patriota. O sea, cuando tú tomas la patria y te la echas al bolsillo como idea propia o como punta de lanza de tu trinchera, te equivocaste. No, absolutamente. Claro, y cuando un patriota se autodenomina patriota, pero tiene su plata en Panamá o en paraísos fiscales como José Antonio Castro, digamos, bueno, no hay mucho, no hay mucho, no hay mucho que reírse de eso. Estamos con Enrique Morales Meri. Iba a decir algo yo, pero se me olvidó. Miguel, dale tú, por favor. Interesante la entrevista. Sí, muy interesante. Mira, estamos, por ejemplo, no solamente en Chile, sino lo que está pasando también en Europa,
Y hay que decirlo, un excelente programa que tuvimos la anterior sesión de Manos Libres Internacional, Buenas Vistas. Está pasando en Europa, está pasando aquí en Chile, los extremos. En Europa, por ejemplo, era impensado que Vox era en España. Vox era prácticamente gente muy ultra y ahora están roncando bien fuerte en España. Meloni llegó a ser primera ministra en Italia y estamos viendo que, por ejemplo, hay los mismos problemas que estamos pasando en Chile, está pasando también en Europa con el caso de la inmigración. Entonces es una bandera de lucha de la extrema derecha de que quiénes son patriotas y quiénes no lo son. Y obviamente también la izquierda las extremas izquierdas, por ejemplo, también están viendo que ese exacerbado nacionalismo puede tener algunos problemas. Está pasando exactamente lo mismo aquí en Chile porque yo veo, por ejemplo, que posiblemente puede salir ahora un gobierno de derecha, pero no sé si puede ser, por ejemplo, Matei, que viene de un lado que es la UDI, que es un partido bastante conservador, o puede ser José Antonio Caz. Y en el caso, por ejemplo, en la elección pasada, ganó Boric, que es una persona que incluso él decía que era más izquierdista que el Partido Comunista. ¿Qué ves en eso, Enrique? Bueno, lo primero que veo, voy a empezar por el final, ¿ah? Yo veo un Boric que está como la caminata Michael Jackson, digamos. Está, está absolutamente retrocediendo respecto a sus convicciones, digamos. Eh, es clarísimo. O sea, si inició diciendo que estaba más a la izquierda del Partido Comunista, hoy día está mucho más a la derecha del Partido Comunista. Claro. Y eso es simplemente prueba de algo que él ya había dejado en evidencia. En el Acuerdo Nacional de noviembre Sí, posterior al estallido, sí, noviembre de 2019, 2019, sí, él empuja la bandera del acuerdo, quedándose solo respecto a sus futuros aliados, digamos. exacto. Y yo creo que está exactamente en la misma posición hoy en día, casi como un efecto boomerang, volvió al mismo punto. Pero no circundó el mismo punto. O sea, en el intertanto, buscó la radicalización, buscó la inestabilidad y efectivamente fue un aliado directo de un extremo político. Ahora, del otro lado, siento que Evelyn Matei también está caminando a la inversa y mostrando un distanciamiento respecto a republicanos. Y obviamente es una marcación de identidad, o sea, el hecho que exista republicanos y el hecho que exista también estos grupos desmarcados liderados por Johannes Kaiser, digamos, le permiten a Evelyn Matei quedar mejor parada respecto a la derecha democrática y la centro derecha. El punto es que los extremos están presentes en Chile y están presentes como en cualquier parte del mundo por un mismo fenómeno. Eh, Conversaba hace unas semanas con Cristóbal Belolio sobre esto, con quien me une una amistad de muchísimos años, digamos, y yo le hacía ver mi punto de vista. Y mi punto de vista es que, de alguna u otra manera, el extremismo de izquierda responde a una simplificación en el tratamiento del tema de la diversidad y el extremismo de derecha responde a una simplificación del tratamiento de lo que entendemos por la soberanía. Entonces, terminamos teniendo una visión caricaturesca del nacionalismo por el lado de la derecha y una visión caricaturesca de las diversidades por el lado de las izquierdas. Y entonces esos extremos, de alguna u otra manera, es lo que se ve, lo visible. El peligro es lo que no se ve, el sustrato doctrinario, ideológico que hay detrás de la caricatura nacionalista y de la caricatura de lo diverso. Porque las personas que lideran esas caricaturas ya tienen resuelto el tema doctrinario. O sea, son expertos en el marketing.
son expertos en ventilar la idea simple, porque desde pequeños Arrastre sabemos que para masas. resolver, claro, 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 porque desde pequeños sabemos que las disonancias cognitivas, o sea, todas esas cosas que nos producen como dolor de cabeza para poder definirnos, se resuelven con el eslogan, se resuelven con la simplificación, se resuelven con la retórica más barata, más masticable. Y la Y ellos majadería en el mensaje, exacto. Y la ellos iteración. lo Sí. saben, lo saben perfectamente. Pero a mí no me cabe la menor duda, que la plana dirigencial del Partido Comunista, la plana dirigencial del Partido Republicano, no son simples, ni simplificadores en sus conversaciones puertas adentro. Saben perfectamente lo que quieren. Y lo que quieren se remite a un universo ideológico, por un lado, de un Partido Comunista que se cambió de ropa y se hermanó con lo identitario, porque ya lo marxista no vendía, un frente amplio que naturalmente es el ejemplo, el niño símbolo de la posmodernidad, y por el lado republicano era recoger el descontento, naturalmente, de las huestes más radicalizadas, las personas que les gusta definirse, ganar, triunfar. Yo siempre he dicho que el votante de la derecha extrema es como el apostador de casino, es como un Mm. Gateman, es como un apostador que quiere Sí, ganar, claro. quiere Sí, ganar. Y para ganar va a jugar todas las fichas. sí. Y por otro lado, el votante de la extrema derecha es una persona que naturalmente tiene resabios mesiánicos. O sea, el resto Mucho del, tiempo. el resto del país está por debajo. Está por Sí. debajo en la materialidad, está por debajo en la creencia, está por debajo incluso en la concepción de la chilenidad. A mí no se me va a olvidar en el último experimento constitucional las palabras que venían de Luis Silva y de la chica que no se me viene el nombre a la cabeza que terminó de Evia, parece que presidenta. apelló Evia. Evia, sí. Sí, Beatriz Evia. Beatriz Beatriz Evia. Evia. Sí. Si ustedes recuerdan, por un lado y por el otro, las palabras eran literalmente existe el chileno bueno o el Sí, verdadero chileno es verdad, y el que no lo es. Por otro claro. lado, en el otro mundo, en el otro extremo, teníamos un Stingo que en el fondo, una vez que entra a su experimento constitucional, dice, bueno, nosotros ganamos y por lo tanto tenemos el derecho a imponer las cosas. Sí. O sea, si ustedes ven, el hilo conductor es el mismo. Hay un sustrato fanático ideológico que es incontrarrestable, no se discute con la masa, y una contracara que es, como decía Mario, una majadería, una tosudez simplificadora que hace que las personas en el fondo terminemos pensando que la política es el enfrentamiento del jugador frente al Sí, arquero en un tiro penal. sí. Son barras bravas. Además, Enrique, además, cortito. Todo esto pone en jaque en algún sentido a la democracia. No te estoy hablando de las barras, ¿ah? Porque estamos hablando justamente de las barras bravas de la política, que cualquier cosa que haga Boris siempre va a estar mal. Y cualquier cosa que haga o que hizo Piñera siempre va a estar mal porque es Piñera y el otro porque es Boric. Porque es de izquierda va a estar mal, porque es de derecha está mal. Pero hay algunos teóricos que están planteando que incluso el mundo se puede, el mundo no va a ser bipolar como era la guerra de Estados Unidos-Rusia o Unión Soviética, sino que puede ser cuadripolar sumando a India, sumando a China, en fin. Eh, en Chile es posible que la democracia esté en riesgo. Te lo pregunto a ti como un hombre serio, digamos, no como charlatanes de WhatsApp. no, no, claro. Eh, Te agradezco el concepto sobre mi persona. La diferenciación. Eh, no, no, no. Yo también percibo esas diferencias de clima cuando uno conversa con algunas personas, digamos. Eh, a ver, tu pregunta tiene dos pisos y de alguna manera tiene dos momentos, eh, con lo, por lo menos respecto a lo que yo quisiera esbozar como respuesta. En la inmediatez, la democracia no está en peligro en Chile, en la inmediatez. Porque si hay algo que nosotros recuperamos bien a partir de 1990 es la democracia en su sentido procedimental institucional. O sea, la democracia en cuanto a su estructura de funcionamiento, de alguna manera, en su sentido más orgánico, está presente, está presente.
están las instituciones funcionando, está el Parlamento funcionando propiamente tal, está la separación de poderes, salvamos los experimentos constitucionales permitiendo a Libertad de Chile, prensa. estar, digamos, en el carril de la democracia en su sentido más tradicional, más estable y más total, englobador. Y como tú dices, hay libertad de prensa, la digitalización de los medios ha permitido también ciertas desconcentraciones y mucho mayor posibilidad de expresar varias ideas. También, obviamente, ha abierto la puerta a la fake news y al juego, digamos, bien o mal intencionado de la tergiversación y la especulación. El punto está en que la inmediatez no está en riesgo, porque cuando una democracia está en riesgo, no cuando los elementos procedimentales, bueno, naturalmente está en riesgo también desde que los procedimientos estuvieran ausentes, que no es el caso, pero está aún más en riesgo cuando lo sustantivo de la democracia no es parte de la cultura política. Vale decir, sociedades donde están tan aplastadas por dictaduras, por totalitarismo o por populismo autoritario, que las nuevas generaciones ni siquiera tienen recuerdo o elementos para recuperar la democracia. Mm. Eso lamentablemente pasó en muchos países que al recuperar o al encontrarse por primera vez incluso con la democracia en la Europa Oriental, eran analfabetos respecto a la democracia. Entonces creo que el inmediatez no está en riesgo. Mm. Ahora, ¿cuándo podría estar en riesgo? Y que se colige un poco de lo que tú estás diciendo si es que perdemos la batalla cultural. O sea, si en Mm. el fondo nos encontramos con gente que es más fundamentalista que demócrata, o gente que en el fondo introduce la primacía de la cultura sobre la política, o gente, como he dicho, que introduzca ideas como autocráticas económicas. Estoy pensando como en Singapur o en esta cosa rara, esta amalgama extraña que China ha puesto de moda, este capitalismo de Estado, que de alguna u otra manera, usando la etiqueta comunismo, mantiene controlada la población interna, pero bastante libre respecto a sus inversiones externas. Claro. Y que además tiene la complicidad de muchos países que gozan de las democracias liberales, pero que abaratan costos de producción al interior Por de este supuesto. gran país. Entonces, en este ida y vuelta, este país flaquito, donde termina el mundo, como decía Coco Legrand, donde los aviones realmente ya no tienen para dónde seguir, digamos, eh, creo que la inmediatez no está en peligro la Ya. democracia y que todavía en Chile hay personas sensatas, pero peligrosamente silentes. Me gustaría a muchas personas verlas con más propiedad, con más aplomo, con más discurso, con ¿Tienes mayor reflexión nombres? pública. Bueno, admiro mucho y creo que tiene todas las propiedades para hablar desde el centro político a Soledad Alvear. Eh, Cortázar. claro, pero esto estaría dentro de la misma línea, pero y pensando, por ejemplo, en personas que han levantado la voz, que debieran seguir levantándolas, como Oscar Landerreche, Felipe Garboe, el mismo Ignacio Briones, personas que me parecen sensatas, Mm. que tienen en su lenguaje moderación. Tengo vivo el ejemplo también de Javiera Parada, que son dialogantes, que son personas, volvemos a la frase con la que iniciaste el programa, razonables, Mm. que a lo mejor yo no les encuentro la razón, pero les encuentro la razonabilidad. Mm. Y entonces crea un clima tendiente al acuerdo. Eh, yo aquí quiero aprovechar de decir algo que lo he repetido casi como un predicador de esquina cada vez que hablo en diferentes medios, foros y todo. La política tiene que volver a ser fome, pero no en el sentido que te quite el entusiasmo, no en el sentido que te quite la razón de manifestar, la razón de resistir o la razón de proponer, sino en el sentido de que se salga de uno esa tendencia ciega de la efervescencia sin sentido, Mm. de la retórica barata, de la violencia nihilista. No sé, a veces
la política llega a nosotros muy condimentada de la antipolítica. Sí. Yo aquí quiero recurrir a Hannah Arendt. Hannah Arendt siempre dijo que la política tenía bordes y que tras esos bordes es antipolítica. O sea, Mm. no podemos seguir pensando que estamos hablando de política cuando hay una dictadura. No estamos hablando de política. No podemos seguir pensando que estamos hablando de política cuando queman a 3 carabineros. No Mm. podemos seguir hablando de política cuando lo que estamos haciendo es una implosión consciente de las instituciones y una destrucción progresiva de las bases que tanto nos costó recuperar para nuestro país. Miguel, última pregunta cortita, nos vamos a las secciones. Dime tú nomás. Sí, última pregunta cortita. Mira, hablaste un poco también del centro. Obviamente está en manos de amarillos, ex concertacionistas, ex personas que están desilusionados de Chile Vamos. Hay quienes que dicen que el sector se prosternó. Bonita la palabra, pero igual es como entre medio ofensivo, sí hay que decirla, se prosternó demasiado y muy rápido hacia la derecha. ¿Cómo calificas tú como analista político? Y hay que decir y transparentar ambos son militantes de un partido político que es amarillo, yo y tú también. El desempeño y cómo es el futuro que tú proyectas en amarillo y en demócrata. ¿Se unirán? ¿Se mantendrán en el mismo eje? Porque son prácticamente son mellizos, pero tienen cosas pequeñas que nosotros podemos ver pero el resto no, todos dicen no son iguales ustedes. ¿Qué piensas de esto? Yo quiero partir también de nuevo por el final. Yo creo que el matiz diferenciador es el alcance. Yo siento que Amarillos tiene mayor alcance hacia la centro derecha que Demócratas. Demócratas tiene mayor alcance hacia la centro izquierda que Amarillo. Eso sí, Y por lo tanto, si tú me apuras y dentro de la pragmática del análisis político, naturalmente están condenados a la fusión. sí. Yo también No tengo pienso lo idea cómo mismo. se van a llamar, digamos, pero probablemente si ocupamos el nombre del pacto e incluimos al pequeño grupo de sentido común de los ex-PRI de la novena región, la Unión de Centro Comandari. Democrático, la Unión de Centro Democrático hoy, digamos, sería un partido único. No sé, insisto, no, estoy elucubrando sobre el nombre porque no lo conozco, pero sí yo creo que estamos a pocas cuadras de esa fusión, por un lado. Ahora, respecto a qué rol juegan o jugarían, naturalmente eso introduce aún más el componente de la transición. O sea, efectivamente, la jugada importante aquí van a ser las elecciones municipales. Y las elecciones municipales, en el fondo, como todos los partidos cuando inician, va a significar medir fuerzas por un lado, pero también la ampliación de las bases electorales y reconocerse en ciertas identidades territoriales. Lo que me pasa a mí es que todavía veo que hay una asignatura pendiente, o por lo menos dos asignaturas pendientes. Una de ellas deriva de lo que sucede al interior de cualquier partido, que es la configuración de una doctrina, de un Mm. contenido, de un Sí, mensaje. sí, Y yo siento Comparto que ahí totalmente. están en deuda ambos. sí. Puede ser, insisto, algo consciente justamente porque necesita de un episodio post-fusión para poder llegar a un congreso ideológico que aúne criterios convergentes y convocantes. Si a mí me preguntan, me apuran y me piden asesoría, yo construiría un centro político distinto al pasado. O sea, no soy amigo del camino propio, creo que ese fue el gran error de la democracia cristiana en su minuto. Y tampoco soy amigo de un centro político total y absolutamente mediador o equilibrador. ¿Por qué? Porque termina siendo dependiente Claro, de la agenda reactiva claro, respecto de la derecha o de la izquierda. claro, claro. Entonces hay que encontrar el equilibrio. ¿Cómo se encuentra el equilibrio hoy en día? Bueno, en Europa los centros políticos exitosos, lamentablemente hay un centro político que pudo haber tenido mucho, mucho más éxito que los Ciudadanos en España y que jugó a la inclinación hacia la derecha y lo terminó tragando Vox. ¿Qué es lo que le pasaría a amarillos y demócratas si en el fondo juega una inclinación tal en que pierda la agenda propia? Ahora, Fagocitados. claro, sería fagocitado, tal cual. Creo que todo tiene un momento.
Todo tiene un momento. Y el momento de hoy es el momento de construir una identidad posicional que tenga un correlato electoral. Y creo que ahí en ese sentido fue un acierto la conformación del Pacto de Centro Democrático. O sea, yo creo que si se hubiera terminado anticipando la inclinación hacia un pacto abierto con Chile Vamos, digamos, terminamos muy chiquititos, muy pequeñitos, muy tempranamente tragados o minimizados. Eh, Ahora, eso no asegura, naturalmente, la incertidumbre de cuál será el peso electoral para poder negociar con lo que se viene, que es muy evidente, que va a ser una inclinación, seguramente, hacia un pacto más amplio con el resto de la oposición. Enrique, yo vuelvo a una frase que dijiste al comienzo. El centro político ha carecido de conciencia del poder que tiene. Yo creo que me pasa. Uno puede entender a Jimena Rincón, uno puede entender a Andrés Joanet, con quien tengo la más maravillosa relación, una persona muy linda como ser humano. También conozco a Jimena, Matías, Walker, en fin. O sea, cuando existe una derecha, una extrema derecha, una izquierda y una extrema izquierda, y uno, y digo yo mismo, eh, quiero un centro, no veo identidad, no veo personalidad, no veo autenticidad, veo, claro, pragmáticamente conviene aliarse con uno o con otro para asegurar cupos parlamentarios en municipalidad, en gobiernos regionales, todo lo demás, pero no veo un centro, o sea, y lo que tú me dices aquí es súper interesante, nos dices, no hay doctrina, no hay contenido. El centro no tiene contenido en este momento. Está bailando para allá un rato, está bailando para acá un rato. Y de eso no se trata el centro. El centro se trata de ser fundamentalistas de centro. Yo digo, jocosamente, yo soy extremista de centro, de extremo centro, como la línea del Ecuador. ¿Me entiendes? Y ahí te entiendo perfectamente lo que quieres decir cuando hay un momento, a lo mejor falta. Ojalá no se diluye. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Chile es un centro fortalecido. Cuando uno ve todas las encuestas, todos los sondeos, todos los análisis de percepción ciudadana, la gente no se identifica ni con republicanos, ni con el Partido Comunista, ni con el No, socialismo democrático, ni con Chile Vamos. La gente sigue esperando algo nuevo, algo distinto. Pero cuando vemos a General Rincón o a Andrés Joanet prosternarse rápidamente a la derecha con los debates de AFP, de ISAPRE, defendiendo, en fin. O sea, eso tampoco va a ser bien leído en las próximas elecciones. Pero como nos agarra el tiempo, Enrique, te queremos llevar a las secciones. La primera sección se llama Fue sin querer queriendo. No sé si Miguel te lo contó, hubiera no. sido mejor que no. Es mucho mejor que no. Esto se trata del error, la cagadita que te he mandado en la vida, profesional, personal, familiar, lo que tú queráis, y que ahora la podéis contar con gracia, si tenemos que reírnos un poquito. Uy, me pillaron así en frío, Esa es la idea. como... Esa es la idea. Ahí, por No, ejemplo, cuando yo era chico y recién estaba empezando en este mundo de la política, creí absolutamente en el frafra, absolutamente, en la unión de centro-centro. Caí redondito en la retórica. Y no voy a negar que me produjo emoción que alguien dijera que Chile estaba llamado el día después, un día después de la derecha y de la izquierda. Eh, lo único que rescato es que reafirmó mi idea de centro, pero dándome cuenta de que él no lo era, en absoluto. no, En era absoluto. más Oye, derecha que todo. te acompaño perfectamente en eso porque yo voté por el frafra. En las elecciones del año 90 mi familia votaba por Vizqui, por supuesto, mi familia es súper de derecha. Mi entorno social votaba por Elwin y yo votaba por frafra. Yo siempre como que fui de centro, ¿no? Pero bueno. O sea, Vamos a como la te siguiente digo, sección que nos está pillando mucho el tiempo. pero era una Bueno, y después, caricatura, pues, vos. Sí. claro, y después le hice asesorías comunicacionales al frafra, lo conocí mucho en su entorno familiar y lo demás. No, no, Hay no, una yo hasta el día de hoy, alguno que otro que conoce mi te la juventud sacan en cara. política me lo saca, sí. Sí, obvio. Bien, pues. Es para cobrarla. La siguiente sección se llama Plata Perdida, lo que no te gustó, lo que te molestó, lo que te dio rabia, pena, enojo del último tiempo, o las Uh, últimas semanas.
eh, lo que se está viendo que podríamos resumir en Katy Barriga y en Daniel Jadwe. Mm, Eh, las municipalidades no pueden ser el botín mm, de la clase política. Y sin entrar en mayor profundidad de juicio, al menos uno nota que faltan argumentos para poder sostener algo que resulta muy evidente. O sea, mm, la negligencia por lo menos es absolutamente evidente. La, el reírse de la gente también. Y la simplificación también del mm, ejercicio del servicio público, por no decir sí. otras palabras que realmente dan más rabia. Muy entendible, Enrique, porque uno puede decir que a lo mejor Cati Barriga y Jadwe no se llevaron ninguna plata para la casa, pero los alcaldes son gerentes generales de una empresa, que es un municipio, y con lo que hicieron no merecen estar ni ahí ni en otra parte del servicio público. Miguel, ¿tu plata perdida de esta edición? No, lo mío de la plata perdida es lo, no sé si decir la palabra porque sería muy soez, Dale nomás, pues. pero no, pero el carerrajismo de la ministra vocera de gobierno. Camila Vallejo, sí. Camila Vallejo no puede ser. Es decir, que ellos llegaron a arreglar prácticamente todo lo que había pasado con el gobierno anterior. Es como reírse en la cara de toda Chile, pues. Y ni siquiera se arrugó en decirlo y además lo publicó en la tercera. El No, Mercurio No, editorial. el Mercurio. Mercurio, perdón, en la Mercurio. editorial del Mercurio, ahí, claro, ahora, ahí, claro, cuando quieren hablar en forma, van al Mercurio, pero eran cuando estaban como dirigentes, odiaban el Mercurio, que el Mercurio miente, que aquí y allá, no pueden ser tan carerrajas. Eso a mí me Es molesta y como, claro, realmente no soporta, porque hay que decirlo, pucha, el estallido social, la revuelta social, como quieran llamarlo, si fue o no un golpe de Estado, lo que sí hubo un desorden político, un desorden institucional, y los políticos, muchos políticos alabaron eso. Y llegaron al poder por eso y después decir, no, es que el gobierno anterior era penca. Es lo mismo, es la misma retórica que hacía Ana von Baer cuando estuvo en Piñera uno. No, todos los problemas culpa del gobierno anterior. No, pues, ya está en el gobierno, solucionenlo. Eso. no, lo de Camila Vallejo es impresentable, un descaro. Impresentable, sí. O sea, es impresentable, o sea, es impresionante, es impactante lo mentirosa que puede ser una niña linda tan joven. Yo creo que se está llenando de canas o sea, cada mentira que dice le sale una cana. Oiga, ¿qué pasó? Los canosos, los canosos son No, muy no, no, no. mentirosos, son muy No. mentirosos los canosos. No, estoy hablando de ella. Y lo que puedo agregar es que esto está minando cualquier posibilidad suya de avanzar en la política, porque solamente va a tener el respaldo de los fanáticos a ultranza del partido. Pero, pero ¿sabes qué, Mario? Perdona que desinfle el globo, Por pero supuesto. yo creo que es lo que busca. O sea, si nos ponemos en la cabeza de ellos, digamos, Sí, sí, sí. están haciendo bien su pega, porque le están hablando a su público. A su barra. Claro. Sí, O sea, por supuesto. ella está asegurando su cuota de poder en ese 30% de adeptos y lo está haciendo de Exacto. maravilla. Sí, pero para ser presidenta necesita mucho más que un 30%. No, 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 no creo que le alcance, ¿me entiendes? O Hoy sea, en día en Chile, el que sale segundo gana. bueno, está bien, pero todos los políticos están haciendo esto en este minuto, o sea, asegurar su nicho, la barra brava, la galería norte o la galería sur. Y mi plata perdida tiene que ver con eso. Me molestó en demasía este show barato del Partido Comunista en el Centro de Justicia, por favor. Uno puede estar muy de acuerdo con la libertad de expresión, con la libertad, todo lo que quiera, pero la típica ancestral, arcaica, antigua, ordinaria, maloliente táctica del Partido Comunista de ir a imponer sus huestes desde tempranito, utilizando incluso menores de edad, lo que sea, adultos mayores, les da lo mismo, en una actitud bélica de provocar al resto, de insultar a la prensa, pegarle a la prensa y victimizarse. Es Eso lo hacen ordinario, siempre. es vulgar, es horrible. El Partido Comunista no ha aprendido nada, no entiende nada. Es asqueroso. Pero bueno, tenemos que terminar bien. Ya llevamos 54 minutos de programa. Vamos a la sección que se llama Te la compro. Es como la cosa buena por Enrique, al revés de Ya, lo otro.
va a terminar a tiempo, weón. Sí, Ya, ¿cómo vamos a pues. terminar? No todo es Si no malo. vamos a terminar en un suicidio colectivo, esta es la weá. Harakiri. ¿Cuál es lo positivo de esta semana o de varios días, meses, no sé, algo que personal, político, etcétera? Bueno, la clasificación a octavos de final de Colo-Colo, digamos. Ah, ¿verdad, De po? todas maneras, ¿ah? Ahí sale mi albo de corazón. Eh, Mira, no, 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 pero más allá de eso, en el campo político, es algo que a lo mejor cuesta, la po. gente, es algo que a lo mejor la gente no ve, pero ha ido apareciendo. Yo he ido notando, dado las escuelas de formación, también trabajo en temas de formación ciudadana, tengo un hijo de 20 años con el que converso de la vida, digamos. Me he dado cuenta que la generación que viene está observando, como cuando uno come cabrita en el cine, los errores de nosotros y los está calibrando bien. Sí. Tienen mayor visión de futuro. Mm. Eh, Aspectos, por ejemplo, que uno nunca ve en un programa de gobierno en el último tiempo. La tecnología es una cuestión que no está y simplemente está. La democracia algorítmica llegó para quedarse, la robótica llegó para quedarse, la automatización llegó para quedarse, la conciencia de una convivencia entre humanos y poshumanos, digamos, eh, pronto está a la vuelta de la esquina. Y eso están pensando. Están pensando en el mundo cyborg, en un mundo en donde nosotros no estamos construyendo ninguna opinión. Mm. Eh, Ninguna conexión. y teniendo que tenerla, digamos, valga la redundancia. Y, y yo estoy viendo ahí que estamos muy al debe. Sí, sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Algo que me di cuenta respecto justamente al Frente Amplio, respecto a la generación nuestra, a las generaciones que vivieron el golpe y que vivieron la recuperación de la democracia, que son por lo menos cuatro generaciones. Mm. Y esas cuatro generaciones están exactamente en un corte que hay dos generaciones que somos nosotros, que estamos mejor comunicados que el resto. Hay una que está ahí gozando del poder, que está experimentando con todos nosotros, que es la generación del Frente Amplio, pero que se está encontrando con el efecto de que tú no puedes ser tan discontinuo ni dar la espalda a la realidad. Entonces, está esta otra, que es la de mi hijo, que es una generación que anda en el aire, y que debiéramos conectarnos todos. Las transferencias de los valores democráticos implican que esas cuatro generaciones se pongan a conversar. Pero es positivo, quiero decir, que hay una conciencia de construir un mundo mucho más práctico, mucho más funcional, mucho más consciente de las necesidades y menos confrontacional, menos violento. Sí, sí, sí. Más reflexivo, claro, más analítico un poco. Y mientras tú hablabas, yo pensaba una frase. Nos falta tanto conocernos. Nos falta tanto conocer al que piensa distinto, entender al que piensa distinto. ¿Por qué el otro piensa distinto a mí? Esa pregunta nunca se la hace uno. Yo pienso como pienso y el otro hueón es estúpido. Sí, ¿Por qué mi hijo no entiende lo que yo le digo y yo no entiendo lo que de mí? ¿Por qué no me pongo un ratito en la cabeza de él? ¿Por qué no me pongo un ratito en la cabeza de la gente que piensa porque diferente? tenemos, Bueno, bonito, ¿no? porque somos soberbios también No, al final del día, porque hay un poco de por narcisismo. supuesto. Narcisismo, queremos tener la razón. La vida es tan estresante que necesitamos resolver los problemas en 20 minutos y para eso significa imponer nuestras ideas Sí. unos a otros. Mi te la compro tiene que ver con algo distinto a la política, pero el tuyo, pues, Miguel, el tuyo primero. No, lo primero es decir que igual estoy contento por lo que pasó de esta mamá de Tomás Camila, Ross, Camila, que visitó al presidente y un gesto bonito que hizo el presidente, hay que decirlo, mira, yo valoro las cosas bonitas que hace este gobierno, la ley TEA, por ejemplo, cuando lo presentó el presidente, a mí me encantó. Y el gesto que hizo el presidente no cobrar los impuestos por el medicamento. Yo sé que obviamente
hay muchas cosas que podemos mejorar en la parte salud, en la parte, pero creo que es un gesto bonito. Yo creo que acá no hay que politizar, porque mucha gente No. empezó a politizar este caso de este niño porque se reunió con Macaya. Da lo mismo. Cuando hay un hijo que está enfermo, uno visita a izquierda, a derecha, incluso puedo decir, hasta uno puede vender el arma al diablo. Por eso el gesto bonito que hizo el presidente y recibir a la mamá fue muy bonito, y creo que eso yo le doy un punto al presidente, independiente que no lo ha hecho muy bien, pero le pongo una estrellita porque eso es ser empático. Yo me voy con Perra Vida. Perra Vida es una comedia, una historia de amor, comedia que está en Amazon Prime Video, chilena, que habla de la relación entre los perros y los seres humanos. Una mujer, una abogada que es súper metódica y que la hija vive con el papá y es controladora de sus adolescentes, de repente atropella un perro. Este como el ítem lo pasará porque todos llevamos dentro, ¿cierto? Eh, y habla de lo lindo que los perros nos enseñan. Mi perrito está aquí, venga para acá, Sí, venga a Sí, saludar. Dale, me di venga, cuenta hace venga, un ratito. arriba, sí. venga, arriba, arriba, Dalí, arriba, arriba, el arriba, Dalí, arriba. ahí el Dalí. Ah, De qué lo precioso que bonito, son los animales. precioso. Es una, es una comedia romántica, livianita, ¿para qué tanto espesura? ¿No es cierto? Y ahí actúan Daniela Ramírez, Felipe Brown, Pafa Cuñal, hija de nuestra querida Mariana Elwin, por lo demás, Exactamente, un gran Jorge elenco, Zabaleta, un gran elenco. claro, Anita Reeves, Sergio Chani, que es el caballero del topo, Francisca Ronzo y Sumi, que es el perro principal, pero actúa en otros perros. Y los perros son actores. Los perros los prepararon para la Qué película. buena. Entonces, yo recomiendo están Amazon Prime Video para distender de repente, para bajar las revoluciones, para ver las relaciones entre un perro y un ser humano y no entre Desbordes, weón, y Carter, weón, y la, qué sé yo, weón, Mire Schneider y Diego Ibáñez. Disculpen que terminemos así esta edición de Manos Libres. Enrique Morales Meri, un agrado grandísimo haberte tenido a ti aquí. Miguel siempre me habló muy bien de ti. Lo Yo no lo mismo creía. digo. No, no, Lo- sí, sí, sí. Bueno, y lo comprobaste. No, y la puerta Yo lo está pasé abierta. increíble. De hecho, recién cuando escuchaba a Miguel cuando dijo que llevábamos 50 y tantos minutos, no me di ni cuenta. Y eso Sí. habla bien de esta conversación, muy llevadera, muy agradable. Fíjate que aquí a todo el mundo le gusta este programa. Al principio no lo conocen, tienen reticencia y después como que ya, ok. Y aquí, por ejemplo, ha quedado encantado uno de los que más ha manifestado alegría, el Panzer, po. El Panzer, Panzer, José Miguel duro, Sosa. pesadito, po. Sí. Y comentó ahí al periodista, me encantó el programa. Así que lo vamos a tener próximamente al Panzer también. Y a ti también, Enrique Morales Pérez, muchísimas gracias. Gracias, liberales. Listo, que esté muy bien. Abrazo, Nos vemos, cuídense. un Que estén muy abrazo. bien. Chao, chao. Chao, gracias.